muy peculiar de la península y que es un modo de trabajar que no se puede olvidar, que viene del gótico, pero que está recibiendo influencias del norte de Europa, influencias, digamos, flamencas, del norte de Italia, de la zona de Lombardía, influencias de los elementos novedosos que iban ocurriendo, de cómo se hacían las cosas de otra manera. Por eso se dice a la maniera, el manierismo. Y se hacen las cosas de otra manera. Pero estos autores de la península, aunque vienen del gótico, reciben las influencias de los maestros que en muchos casos se asientan, por ejemplo, en el País Vasco. Se asientan, ¿por qué? Pues porque hay mucho movimiento económico. Y al lado de Bruselas se vienen, Picar, se vienen y trabajan por ahí y van enseñando, digamos, también a los maestros de por aquí. ¿Por qué había mucho dinero? Pues porque el comercio de la lana castellana, la relación de la lana castellana con los Países Bajos y con las Islas Británicas, por una parte, por otra parte, las relaciones de la Corona de Aragón del Mediterráneo con Italia, pues hacía que se vivieran, después de una crisis muy fuerte en el siglo XV, económica, se vivían momentos en el XVI, bueno, más o menos para poder decir que desprendió. No hay que olvidar que si vemos una buena obra religiosa, estamos viendo prosperidad económica, puesto que al final la Iglesia recibía, vamos a decir casi, los sobrantes de lo que la gente tenía. Si la gente no tenía nada, no podían, los diezmos, no había diezmos, no había primicias, no había pago por las misas, no se generaban ingresos. Entonces, cuando ves que la Iglesia es capaz de invertir en arte, es porque es un momento de prosperidad. Y así podemos entender el que en un lugar como este, tan aparte, tan al este, tengamos una iglesia de estas características, una iglesia del siglo XVI, muy hermosa, podamos entender la balaustrada del coro, podamos ir entendiendo desde el XVI hasta el XVIII hay riqueza, porque este púlpito es del XVIII, la sacristía es del XVIII, todavía estos retablos son del XVIII, tienen también su marca de autor, claro, se ve enseguida que son otros estilos, que es una cosa más neoclásica. Bueno, pero lo que nos llama la atención enseguida es la riqueza de este retablo que les costó pagarlo, no fue una broma, les costó, pues terminaron en 1567, creo recordar, hasta 1600 no habían terminado de pagar, y gracias a que un vecino adelantó el dinero y le iban pagando después poco a poco, para saldar la deuda. Y todavía el pintarlo, el estofarlo, el dorarlo, no se terminó hasta 1616 por las dificultades de pagar una obra muy cara, de un artista que tenía pues, un caso, imaginar que alto, porque él como su padre se llama mismo San Juan de Ayala primero y Juan de Ayala el Mozo, bueno, hicieron cantidad de retablos por Navarra y el Mozo hizo también cantidad de retablos, de los cuales para los de Vitoria nos interesa quizás especialmente el de la adoración de los reyes, que está en la iglesia de San Pedro, que es una obra de arte muy de primera y que la gente de Vitoria creo yo que no la tiene tan valorada como debería. También dice que hizo un retablo para la colegiata de Santa María, desaparecido, hizo otro retablo para el convento de las dominicas, no de Santo Domingo, desaparecido. Hay diversos momentos en los que
en los que pues ocurren estas cosas, que se retiran obras de arte y ahora te preguntas, ¿qué fue del retablo de San Pedro? ¿Qué fue del retablo de Santa María? Bueno, son momentos que me vienen bien para hacer un comentario, porque son momentos que se repiten a lo largo de la historia en las que las sociedades cambian de gusto y pues al cambiar de gusto hay cosas que les parecen adefesios, auténticos, mamotetios, cosas horribles. Pues esto explica que vengamos a Escolumbre, no sé si os habéis fijado, pero ¿dónde está la Virgen de Escolumbre? Debería estar presidiendo Escolumbre, ¿verdad? Pero no está. En ese retablo. Cuando la retiran, ya dice el visitador que se retire, pero que se ponga en un altar con toda decencia, que no la dejen ahí como otras como esta, fueron a parar a desvanes entre tesos y más de una fueron a parar bajo el suelo, porque al estar consagradas no podían, digamos, salir de la iglesia. En algún caso se les hace traslita, la lleva a parar la que la gente se le sigue llamando la antigua. Conocéis más de un caso. La antigua es una imagen de este tipo de dramario que ha sido sustituida por otras imágenes que al gusto de la gente pues son superiores. En este caso, pues Nuestra Señora de Escolumbre, con tantas vicisitudes que no las puedo narrar, puedo decir, por ejemplo, de cómo funcionan las cosas, que en un momento determinado le cerraron la cabeza para ponerle una corona de plata. Luego la corona desapareció pero le cerraron la cabeza, una corona de plata que había dejado una señora que en una manda testamentaria les vinieron con una corona de plata. Bueno, la Virgen está, como todo este tipo de imágenes, muy rehecha, ya que incluso para fecharla pues hay que darse cuenta que es una imagen frontal, cuando nos lleva un poco hacia el mundo medieval, pero el niño está en una rodilla, está desplazado en el centro, está en una rodilla. La Virgen le ofrece, bueno, a saber, el origen. Hay una foto de Lope de Garini de 1962 en un librito que para mí es la base para estudiar ese volumen, que es un cura de aquí que hizo una publicación, Diego de Acosta, una publicación, y es la que explica todas las cosas, todo lo que tiene que ver con Escolumbre, y el niño le hizo una foto y después está muy distinta. Otro detalle, esta Virgen estuvo vestida siempre. Incluso cuando le hace la foto Mereño está vestida. Y hay textos, documentos de cuánto se paga por pintarla, por vestirla. Imaginaos así vestida. Eran el uso del momento. Pero cuando se impone otro gusto, pues entonces se dice, no, que se ponga la Virgen, esta, que estamos viendo, esa sala de Nuestra Señora de Escolumbre, y que la antigua pues, se vaya a parar a este altar, pues está acompañado de sus padres y de Ana. Arriba no se acuerda. Exactamente. Sé que esto es de la derecha. Esta es Santa Lucía con los obispos y ¿Por qué has dicho que se cambió de allí a aquí? pues porque no les gustaba. No. ¿Por qué? Porque allí tenían que subirse a vestirla y les costaba mucho. Y a la gente que iba a vestirla era ya mayor y todos estaban por decir, pues ¿por qué no cambiamos la de la Constitución allí? Yo eso he ido a mis abuelos. Pero eso no viene en los libros. No, en los libros. Los que vamos... Hombre, en los libros vienen lo que han Claro. Entonces el concepto general es que se retiran por esa razón. Pero luego viene la razón